Cuando nosotros estudiábamos la ingeniería, cursamos ecuaciones diferenciales en tercer semestre y te podemos asegurar que es la materia más compleja de nuestra carrera, pero que más retribución nos trajo a largo plazo. Y es que los principios y directrices que rigen las ecuaciones diferenciales son aplicables en múltiples ámbitos de la vida profesional. Por ejemplo, los ingenieros mecánicos que se dedican al diseño estructural deben modelar el comportamiento de vigas y columnas sometidas a cargas dinámicas y así refinar sus diseños para que estos sean más seguros. Quienes trabajan en el sector de los sistemas eléctricos y electrónicos modelan circuitos y esto les permite saber si existirán comportamientos que puedan dañar al sistema o al propio usuario. En las áreas de producción, operaciones y similares es necesario saber modelar procesos para conocer su comportamiento y tomar acciones correctivas, ya sea utilizando sistemas de control automático o cambiando partes del proceso para minimizar riesgos y errores. Pero el mayor problema de esta disciplina es que casi siempre se enseña con un enfoque sumamente teórico, lo que la hace demasiado tediosa y hasta detestable. Pero aquí vamos a aprenderla con un enfoque práctico y apuntada a resolver problemas reales. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Imagina que la pérdida de fluido de un sistema hidráulico está descrita por la siguiente ecuación. Esta fue derivada y simplificada hasta la mínima expresión, pero recuerda que la diferenciación es una transformación lineal. Esto significa que transformamos la ecuación original a una completamente distinta, conservando sus operaciones básicas. Nuestro resultado ahora contiene términos diferenciales que denotan esta transformación. ¿Pero qué significa este resultado? Sabemos que es una deriva, pero de acuerdo al uso que vayamos a darle es como tomará una definición más formal. Puede ser utilizada, por ejemplo, para obtener el valor máximo o mínimo de una función, pero ese no es nuestro objetivo, por lo que vamos a asumir que nos dieron este resultado para conocer su forma original, la cual sería completamente desconocida para nosotros. Esto la convierte en una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es aquella que involucra una función desconocida, la cual es la solución de la misma ecuación diferencial y además también incluye sus respectivas derivadas. Y en una ecuación diferencial siempre existirá una derivada enésima, la cual otorga el orden a la ecuación en general. Trivialmente, esto significa que la función original fue derivada n veces. Por ejemplo, nuestra ecuación diferencial proviene de derivar una vez la función original, por lo que tiene una derivada de orden 1, lo que significa que nuestra ecuación completa es de orden 1. La teoría sobre ecuaciones diferenciales es muy extensa, pero la abordamos en uno de nuestros cursos donde te enseñamos cómo modelar sistemas utilizados en la práctica de ingeniería. Incluso aprendes cómo controlarlos sin necesidad de construir un modelo matemático. Las personas que nos dedicamos a desarrollar productos y experimentar con prototipos, trabajamos con ecuaciones diferenciales. Lo que hacemos es resolverlas y obtener una función que describa el posible comportamiento del sistema. Esto se logra al utilizar herramientas como la transformada de Laplace, pero pueden existir modelos que no sean fácilmente integrables de forma analítica. Y anteriormente ya hemos visto que los métodos numéricos permiten resolver problemas complejos utilizando operaciones aritméticas básicas. Entonces, utilicemos esta premisa para resolver ecuaciones diferenciales, pero aquí no obtendremos una expresión analítica, sino los valores numéricos de la solución que nos permitan ver el comportamiento del sistema en un intervalo de valores determinado. Vamos a partir del mismo razonamiento que utilizamos cuando calculamos derivadas e integrales numéricas. Imagina que el comportamiento de un sistema está definido por una función que desconocemos completamente. Solamente tenemos su ecuación diferencial, la cual contiene una función g en términos de la variable independiente y la propia función que desconocemos. Podemos expresar esto de forma numérica al considerar que los elementos diferenciales son expresados con incrementos delta t y delta f. Estos pueden expandirse recordando que la diferencial numérica de una función es la diferencia de esta misma en un punto futuro y un punto actual, dividida entre un tamaño de paso. Entonces se simplifica esta ecuación para así conocer el valor de la función en un punto siguiente. Cuando calculamos derivadas e integrales numéricas, sí conocíamos la expresión y los valores de la función original en cualquier punto, pero con las ecuaciones diferenciales no ocurre lo mismo. Lo que hacemos al resolverlas numéricamente es estimar el valor futuro a partir de valores actuales. Entonces, este término lo consideraremos como f subíndice i más 1, ya que estamos estimando su valor a partir de los valores que tenemos actualmente. ¿Notas que esta ecuación se parece al algoritmo de Newton
Raphson o a los algoritmos de integración que hemos visto en clases anteriores? De hecho, su principal diferencia radica en este término, ya que denota la estimación del valor futuro de la función a partir del valor actual de la ecuación diferencial. Resumamos lo que acabamos de obtener para lograr un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo. Las derivadas e integrales numéricas permiten conocer la razón de cambio de una función en un punto o el área bajo una curva en una región determinada. En ambos casos, conocemos los valores de la función, por lo que calcular derivadas e integrales numéricas es algo muy simple, pero en las ecuaciones diferenciales no conocemos la función original, por lo que nos apoyamos de la forma numérica de su razón de cambio y evaluamos continuamente los valores estimados para obtener el valor numérico del posible comportamiento futuro de la solución de nuestra ecuación diferencial. Esto significa que, a diferencia de la integración numérica convencional, donde tenemos que esperar que el ciclo de cálculo termine para obtener un único resultado que representa el área total, aquí obtendremos un resultado que representa el valor estimado de la solución de nuestra ecuación diferencial en cada ciclo de cálculo. Además, recuerda que existe una gran diferencia entre predecir y estimar, ya que la primera requiere de un conjunto de múltiples datos antes de arrojar un resultado, mientras que la estimación es el cálculo de posibles valores futuros punto a punto, es decir, solamente requiere de un valor para estimar el siguiente. Estudiemos todo esto con el mismo ejemplo del sistema hidráulico. Supongamos que se busca conocer en cuánto tiempo se vaciará nuestro sistema en caso de alguna falla en las tuberías o el tanque de almacenamiento. Podemos resolver la ecuación diferencial utilizando algún método analítico, pero asumiremos que solo contamos con un programador, una computadora y 5 minutos para entregar un resultado. Esto nos obliga a utilizar nuestro método numérico, el cual requiere que se cumplan las siguientes condiciones para funcionar. Primero, la ecuación diferencial a resolver debe ser de orden 1. Segundo, debe simplificarse de tal manera que el término diferencial no se vea afectado por ningún otro término. Y tercero, esta ecuación diferencial debe contener una variable independiente y una variable dependiente. Nuestro sistema cumple con todas las condiciones, por lo que podemos comenzar definiendo el rango de la variable independiente donde se realizará el cálculo, por ejemplo de 0 a 3. Aquí debemos definir el tamaño de paso de forma manual, ya que a diferencia de la integración numérica, este algoritmo no segmenta el análisis en intervalos, sino entre puntos. Esto significa que a partir del rango de análisis y el tamaño de paso, definiremos el número de puntos en la variable independiente donde realizaremos el cálculo. Ya que el número de puntos tiene que ser un entero, debemos restringir el cálculo a que el resultado solamente dé un valor entero, eliminado de los términos fraccionarios si es que existieran. Esto depende del lenguaje de programación que estés utilizando. Solo no olvides considerar que el punto inicial también es un punto de análisis, por lo que al número de puntos definido como la división entre el rango de valores y el tamaño de paso se le suma un número 1. Además, dependiendo del lenguaje de programación que utilices, es como puedes construir el conjunto de puntos de la variable independiente. Posteriormente podemos definir la condición inicial de la función. Para este caso, esa condición indica el volumen de líquido en nuestro sistema hidráulico en el instante inicial o comienzo del análisis. Esta inicializa nuestra variable y nos permite incluirla en el ciclo iterativo que calculará el valor de la función original o la integral numérica. Solo recuerda que debes calcular el estimador en cada ciclo, lo que incluye multiplicarlo por el tamaño de paso en todas las iteraciones. La gran ventaja de este algoritmo es que no nos da un resultado único al final del cálculo, sino que cada valor calculado puede ser almacenado en una lista, arreglo o matriz, y así podemos graficar su comportamiento, ya que tendremos todos los resultados de cada punto de análisis. Recuerda que la exactitud de los resultados dependerá de qué tan pequeño sea el tamaño de paso. Si intentas resolver este problema considerando un valor de 0.7, estarías diciéndole al sistema que calcule los valores con una distancia muy grande entre cada uno, lo que ocasiona comportamientos lineales que no se asemejan al comportamiento real. Pero si disminuyes el tamaño de paso a 0.4, el comportamiento comienza a ser más suave, lo que significa que podemos seguir disminuyendo este valor hasta que el comportamiento ya se asemeje a una curva. Esto ocurre cuando consideramos un valor igual a 0.1 y nos permite visualizar una curva suavizada. Pero aquí surge una pregunta: ¿cuál es el tamaño de paso indicado? De hecho, no deberíamos considerar que el tamaño de paso es el único que resuelve el problema. Si bien es cierto que mejora la exactitud del resultado, la realidad es que todo el estimador numérico es quien se encarga de obtener un resultado lo más cercano al real. Además que nuestra ecuación diferencial también juega un rol muy importante en el cálculo numérico, ya que
entre más parámetros describan el comportamiento, más preciso será el resultado numérico y más se asemejará a la realidad. Por esta razón, nosotros no linealizamos ningún modelo, porque esto restringe el análisis a una región donde los resultados puede que sean lineales y nos limita a conocer el comportamiento completo de nuestro sistema. Entonces, como ingenieros debemos considerar lo siguiente antes de utilizar cualquier algoritmo de solución numérica. 1. Al modelar nuestra ecuación diferencial, debemos incluir la mayor parte de fenómenos físicos posibles. Esto la hace más descriptiva en términos matemáticos. 2. No debemos eliminar aquellos términos o parámetros que se consideran despreciables, ya que visualmente pueden simplificar nuestra ecuación, pero numéricamente pueden generar grandes cambios en la respuesta del sistema. Y 3. No linealices. Si no puedes resolver una ecuación diferencial de forma analítica por estos términos no lineales, no te preocupes. Este algoritmo calculará sus valores numéricos y los incluirá en los resultados. No olvides que aunque las ecuaciones diferenciales aportan información importante sobre el sistema, esto no implica que sean completamente exactas, ya que los modelos matemáticos son solo aproximaciones a la realidad. Es claro que el tema de modelado es demasiado extenso y complejo como para abarcarlo en un solo curso. De hecho, existen maestrías dedicadas específicamente a esto. Pero no te preocupes, tu trabajo como ingeniero no es aprender la teoría más abstracta sobre modelado, sino tomar los modelos existentes, estudiarlos con tus parámetros y aplicarlos para resolver un problema. En las siguientes lecciones aprenderemos cómo podemos ajustar el estimador de nuestro cálculo para mejorar su exactitud. Incluso extenderemos estos cálculos a sistemas con múltiples variables. Te recordamos que puedes contactarnos a través de redes sociales si tienes alguna duda sobre cualquier tema. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.